Estamos en la mira, como les anunciábamos, con la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose. Muchas gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Fede? Buenas noches. Fito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Por qué pasan estas cosas así, de que los candidatos tiran un dato y estaba lejos, ¿no? No era el 50%, no era el 70%, sino el 34%. ¿Mal asesorado o No, quizás en la declaración y hablando del tema fundamental que es dónde se puede disminuir el gasto, yo me puedo haber equivocado perfectamente en la estimación, porque tengo muchas cifras en la cabeza. Si te fijas solo en el gasto social, por ejemplo, ahí educación, salud y seguridad, digamos, son un porcentaje muy elevado, que yo creo que está cerca del 70%, y debo haber hecho algún cálculo grosso modo en el gasto total, y por eso dije entre el 50 y el 70. Después capaz que si revisás mejor las cifras te da más cerca del 40, no lo sé. Pero en realidad, digamos, puede ser... Yo no hice un documento al respecto, lo hablé en el entorno de cómo trabajar alrededor de acotar o mejorar la eficiencia del gasto y del gasto público, digamos. Está bien, pero ¿por qué? Lo que sí me parece muy interesante es una cosa que dijo la persona de Román, y que es una página que está muy buena de OPP, que se llama ¿A dónde van mis impuestos? O algo por el estilo, que además tiene una presentación gráfica, además del nivel de detalle al que llega, tiene una presentación gráfica muy buena. Fácil de leer. Fácil de leer, que yo suelo visitar. Así que si me equivoqué, me disculpas, pero tengo la tranquilidad de que nuestros gobiernos tienen eso publicado y cualquiera lo puede chequear. No, ¿por qué se ha dado en esta campaña que hay candidatos que se niegan a informar sobre sus asesores? Uno se pregunta si ¿será que no los tienen? ¿Por qué es importante saber cuando una persona hace una afirmación? Los candidatos no tienen por qué saber de todo, ¿no? Claro. Obviamente que no. Yo cuando escucho a un candidato decir algo sobre determinado tema, sobre todo los temas que más o menos yo conozco, digo, ¿y de dónde sacó? ¿Por qué dice esto? ¿De quién se lo dijo, no? Cuando yo sé que ese candidato tiene un asesor, bueno, fue fulano, que se lo puede haber dicho, ¿no? ¿Usted tiene asesores? ¿Cuáles son sus principales asesores en seguridad, por ejemplo? Yo en seguridad lo que hago es escuchar a todo el mundo. Converso mucho con Gustavo Leal, converso mucho con Juan Pablo Labat, también converso con el ministro actual y con el viceministro. Escucho y leo con mucha atención las declaraciones, por ejemplo, del jefe de la Guardia Republicana. Y eso lo comparto con todo mi equipo y en función de eso elaboramos. No es que tenga un asesor en particular. No. ¿Y en economía? En economía trabajo con un grupo de economistas bastante muy joven, gente muy joven, y también trabajo con gente de mi equipo más cercano, con ingenieros, con ingenieras, con distintas personas. Y bueno, tengo experiencia también como ministra de Industria, ¿verdad? Que los temas económicos forman una parte importante. Ahora que está como candidata, ¿le parece que a la gente le importan los programas, las propuestas, o vota por otra cosa? Mira, lo que a mí me parece importante es por lo que la gente tiene que votar. A mí me parece que una condición muy importante para que un partido pueda gobernar es que tenga un programa. Y el Frente Amplio lo tiene. Y me parece importante que la filosofía sea decir el programa que tenemos, plantearlo públicamente. Realmente me parece importante. Y me parece, esta campaña nosotros la estamos dirigiendo a profundizar ese programa en propuestas concretas, en cómo llevarlo adelante, en cómo bajar a la tierra algunos temas, con foco en el trabajo, en dinamizar el mundo del trabajo, en comprender cómo va a ir variando el mundo del trabajo, cómo podemos enfrentar las dificultades actuales que tenemos en el mundo del trabajo. Y me parece que esa es la forma de conducir la política, porque en el mundo se está abriendo una nueva época, pero no es una nueva época para los gobiernos solamente, es una nueva época para la sociedad, para la forma de hacer política. Muy bien.
Carolina, debe ser una experiencia apasionante la que has vivido estos meses como candidata, ¿no? Sí. También muy exigente, sí. Por las cifras que hay que manejar, por el esfuerzo que hay que hacer de recorridas. Y yo quiero conocer un poco más cómo te has sentido en este rol de candidata. Quisiera preguntarte qué aprendiste, porque seguramente en toda nueva experiencia se aprende, qué aprendiste. Y por último quisiera preguntarte qué te pide la gente, porque andás entre la gente. El candidato anda entre la gente, inexorablemente recibe pedidos. ¿Qué te pide la gente? Aprendí muchísimo. Nunca me imaginé que iba a recibir la cantidad de cosa personal de la gente. Yo no es la primera vez que ando entre la gente, digamos. No, claro, pero sí en el rol de candidata. Sí, en el rol de candidata, claro, sí. Claro. Y la verdad que las cosas que comparte la gente contigo son importantes. Y la verdad que... ¿Qué tipo de cosas? Me pasa muy seguido, por ejemplo, mujeres que se me acercan y me dicen, ayer me pasó, soy empleada doméstica, mis 2 hijos son universitarios. Y me dan un gran abrazo. Claro. O me cuentan algo duro de su vida. O me cuentan, ayer me pasó también, que una mujer en el medio del campo, en Tacuarembó, me contó cómo su hijita ponía piedra sobre piedra para subirse al caballo para ir a la escuela, y ahora es contadora y da cursos en el Brow y no sé qué. Te cuentan cosas movilizadoras de su vida, y eso te va llenando de responsabilidad. Me imagino. Eso va aumentando la responsabilidad. Me siento cada vez más orgullosa de nuestro pueblo, de verdad. ¿Y te plantean problemas? Sí. ¿Qué tipo de problemas? Yo creo, vos me decías qué te piden. Eso. Vos sabés que más que pedir, lo que plantean es conversar sobre el tema, querer entender, querer ver cómo hacer. Yo creo que la principal preocupación es el futuro del trabajo. O sea, cómo encontrar un lugar. Y la verdad que tengo conversaciones a todo nivel y en todos los territorios muy interesantes, muy buenas. También ayer, por ejemplo, en un pueblito muy pequeño del Uruguay, una mujer joven me decía que realmente una mujer joven con hijos y que en su condición es emprendedora, mete para adelante, digamos. Me decía, ella no sabía muy bien qué pedir, pero decía, yo ya hice acá los cursos de repostería, ya hice acá los cursos de peluquería, y lo que me estaba marcando en realidad es que hay que hacer cosas distintas. Entonces pude mantener con ella un diálogo muy interesante, porque ella, a través de detectar una dificultad, me ayudó a conversar con ella. Bueno, entonces hay que hacer cosas distintas. A la gente le preocupa el trabajo, ¿no? Y sobre todo esto que se viene el nuevo mundo del trabajo. Y no sé si lo entenderá o no, pero quizás es responsabilidad del dirigente político hacérselo entender de que detrás de eso lo que hay está la educación, la formación. Es de lo que estábamos hablando con esta chica. Exacto. Yo miro esta campaña electoral y la educación, yo no sé quién habla, no se ha debatido la educación, se han dicho cosas, la seguridad, el trabajo, sí, pero no se habla de educación, o sea, no se habla de Qué nivel... poco me escuchas, Gabriel. No, pero bueno, pero no se debate de educación. Y las propuestas que hay sobre educación, Sí. Yo escucho por ejemplo, a Talvi, ¿no? Que es un hombre que habla de educación, sí, habla de educación. Y proponen, claro, él desde la oposición, ¿no? Desde la oposición, habla de medidas radicales, porque el Frente Amplio en 15 años no cambió las estructuras de la educación. Entonces, los candidatos del Frente hoy están conscientes de que durante 15 años no se cambiaron las estructuras y que la estructura de educación es igual que la época de Varela y que para cambiarla hay que reformar de raíz. Mira, yo hablo mucho de educación. Ajá. Hablo mucho y he trabajado mucho con la educación desde que asumí las primeras responsabilidades públicas, desde que trabajé en la Intendencia haciéndome cargo del área de tecnología y después del área de estudios municipales,
como presidenta de Antel, en los más diversos proyectos, y como ministra también, en los más diversos proyectos. Y ahora como precandidata también hablo de la educación. Y me encantaría hablar ahora de educación. ¿Qué dice de la educación? Bueno, varias cosas. Primero que creo que para transformar una realidad hay que conocerla. Me parece que hay una gran cantidad de elementos muy buenos que tenemos en la educación que son poco conocidos y creo que los tenemos que conocer. Hoy, por ejemplo, hay un tuit de Guillermo Monsechi con un hilo bastante largo donde pone ejemplos de cosas que están pasando en distintos lugares del país en la educación, que yo recomiendo mirarlo. Pero eso no es para quedarse contento, porque yo creo que en este mundo actual, con unos cambios tan profundos y develándose de manera tan evidente que el motor del desarrollo es el desarrollo científico y del conocimiento, la educación tiene que tomar eso, renovar un pacto intergeneracional. Nosotros ahora tenemos seguramente el pacto intergeneracional de nuestros abuelos referido a la educación, que implica acceso universal, y eso está muy bien. Pero fíjese, Carolina. Pero no terminé. Pero sí, una vez que me das la oportunidad, dele. Y creo que ahí tenemos que ver que hay una cantidad de problemas que rodean a la educación y dificultades, no son dificultades inherentes a la educación, son dificultades inherentes a una nueva realidad social. Entonces tenemos por un lado dificultades nuevas, oportunidades nuevas, y un futuro muy desafiante, lleno de incertidumbre. Entonces, verdaderamente la educación es central. Nosotros hemos propuesto y hemos hecho un análisis de prefactibilidad que, por ejemplo, todas las escuelas pasen a funcionar en régimen de 7 horas. Porque creo que el modelo de 4 horas es un modelo que en el siglo XXI queda un poco corto, se necesita más tiempo pedagógico de los niños en la escuela. Está proponiendo aquellas cosas que a Rama la izquierda casi lo lincha por proponer el tiempo completo, ¿no? ¿Se acuerda de eso? No me acuerdo, pero es lo que estamos proponiendo ahora. No sé qué proponía. Yo lo que digo Rama es que en el usted momento. arrancó hablando de cosas buenas que tiene la educación, cuando en la educación 6 de cada 10 no terminan, ¿no? Entonces cuando un candidato empieza hablando 6 de cada 10 no terminan y me empieza hablando de cosas buenas, yo no quiero que me hablen de las cosas buenas de la educación, porque yo lo que quiero es que se mejoren las cosas malas que hay en la educación. Y estamos últimos, Carolina. No es que estamos penúltimos, no es que estamos, estamos últimos en Sudamérica. Somos los últimos en cuanto a egreso de la secundaria. Nos debería dar una vergüenza horrible y los candidatos deberían empezar por ahí a hablar de la educación y no de las cosas buenas. Uno puede hablar para empujar a la realidad hacia abajo, o uno puede hablar para construir la solución. Para construir la solución yo tengo que reconocer las dificultades o los problemas y apoyarme en las cosas que están bien. Por eso empecé hablando de las cosas que están bien. Y por eso estamos proponiendo este tema de las escuelas, creemos que es factible. Estamos proponiendo también en el tema de la educación media, particularmente secundaria, tener una mirada un poco más alejada del centro educativo y mirar en su entorno y concebir la educación no solo con lo que pasa en el centro educativo, que es muy importante y de eso también podemos hablar, sino empezar a generar una red de educación con lo que rodea al centro educativo. O sea que cuando el estudiante, por ejemplo, termina su horario, pueda tener actividades extracurriculares en el club deportivo que hay en el barrio o en distintas instituciones que pueda haber o que se puedan formar en el barrio para hacer actividades formativas que no necesariamente son en el aula. Eso creo que implica darle más autonomía a los centros educativos. Yo creo que eso hay que cambiarlo, que se necesita aflojar esa válvula. Creo que también hay que pasar por algunas medidas seguramente más pedestres, como por ejemplo, si los profesores faltan, no permitir que los alumnos salgan del centro educativo. Perfecto. ¿Y por qué esto que usted está diciendo durante 15 años el Frente no lo hizo?
Porque hizo muchas otras cosas y porque las cosas tienen su proceso. Y porque mientras se iban haciendo otras cosas, el mundo cambió, la sociedad cambió. Estos desafíos que estamos teniendo nosotros en educación no son desafíos que solo tenga Uruguay, son un problema mundial. Verdaderamente son un problema mundial. Pero por ejemplo, la descentralización, ya te dejo, Fede, la descentralización, ¿no? El representante de la oposición propuso el ProMejora, que era justamente descentralizar. Los sindicatos se opusieron y es tremendo, ¿no? El CODICEN, como el sindicato de Montevideo se opuso, lo implementó en el interior para no tener lío con el sindicato. ¿Cómo un gobierno permite eso? ¿Cómo está tan alejada la educación de la conducción política? O sea, y eso por eso pregunto, ¿por qué el Frente Amplio en estos años políticamente no tomó la educación? Yo creo que eso es un grave error el que tú estás cometiendo, porque yo, que como ahora como precandidata recorro tanto el país y la gente, varias personas me dicen, yo soy peón rural y mis hijos son universitarios, yo soy empleada doméstica y mis hijos son universitarios, 54% de los universitarios son primeros universitarios en su familia. Eso es un mérito de los gobiernos del Frente Amplio, que descentralizaron la universidad, y eso le ha cambiado la vida a muchísima gente, y yo creo que equilibra hacia arriba las oportunidades en Uruguay. ¿Y el hecho de que 6 de cada 10 no terminen es responsabilidad del Frente Amplio? Yo creo que es un problema social. Porque si uno es virtud del Frente Amplio, el otro es responsabilidad del Frente Amplio, ¿no? Yo creo que siempre el avance del ser humano, el Frente Amplio y yo, como precandidata, no tengo ningún proyecto en decir, yo tomo ese problema, pero no lo tomo para nadar en una hiel de amargura. Lo tomo para resolverlo porque pude resolver esto. Pude llevar a la universidad al interior, Salto, Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Rocha, Maldonado. Cambié la auto con polos tecnológicos por todo el interior, generé la UTEC acompañando ese esfuerzo, desplegué un plan Ceibal, los gurises nuestros de Caraguatá, de Tarariras, de Míguez, de Achar, salen y ganan premios, digamos, no se puede decir que no se han hecho cosas en la educación. Por lo tanto, como precandidata, me paro en el problema y propongo una solución, pero propongo una solución a fondo. Lo más importante no se hizo, que es que la política tome poder sobre la educación que está en manos de corporaciones. Es así, y ¿puedo hoy hacer una pregunta sobre lo podemos eso? discutir, Gabriel, y se lo puedo decir. El CODICEN está integrado por sindicalistas y por ex sindicalistas. Una pregunta sobre eso. El Ministerio de Educación y Cultura no tiene, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, propone declarar esencial la educación y sus compañeros lo dejan solo en el Consejo de Ministros. Una vergüenza. Gabriel, una pregunta sobre si eso no es una demostración de que el Frente Amplio no tomó poder político sobre la educación y que la educación está fuera del control político, no sé qué otra cosa, qué otro ejemplo tengo más claro. Gabriel, para no hablar del pasado, para hablar del futuro y de tu pensamiento, una pregunta por sí o no. ¿Hay que cambiar la ley de educación? En el próximo periodo de gobierno, ¿hay que cambiar la ley de educación? ¿Hay que cambiar el gobierno de la educación? No necesariamente. No necesariamente. Porque me quiero centrar en las cuestiones, en los contenidos. Y en principio, no en la forma. Capaz que llegamos a esa conclusión. Pero primero quiero ir a los contenidos. Okay. Pero hoy tiene capacidad el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, de influir sobre esos contenidos de la educación, con la ley que hay y con la gobernanza que hay hoy en el sistema educativo. Sí, yo creo que sí, porque hay una mirada que me parece que es la que ustedes me están planteando, que es ir desde la forma hacia los contenidos. Y yo planteo exactamente al revés. Vamos desde los contenidos hacia la forma, porque lo que está en el centro es resolver los problemas, pero sobre todo prepararse para un mundo que es cada vez más exigente, Carolina, en términos de conocimiento. Entonces, primero hay que darle una oportunidad al desarrollo de planes, al desarrollo de contenidos, a la cosa en sí, y a las cosas que se pueden realizar, Carolina, que son realizables. Y eso va transformando la realidad. Otra forma de razonar es pensar que la realidad es una cosa estática y que tengo que resolver problemas del mañana con la realidad de hoy. No, no.
Yo quiero construir la realidad del mañana. Pero yo le puse un ejemplo, el Promejora, que iba en el sentido de descentralizar los centros de educación. Como ADES, que es el sindicato de Montevideo, no estaba de acuerdo, el gobierno de la educación agarró este contenido y lo aplicó en los centros del interior para no tener lío con el sindicato de Montevideo. Entonces, ¿cómo se puede pensar que los contenidos son aplicables con esta estructura de gobierno de la educación? ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy planteando una próxima época, un próximo gobierno y una próxima política. Entonces yo no fui la presidenta de la República. Estoy planteando con el programa del Frente Amplio una serie de propuestas de cara al futuro, basándome en todo lo que se ha avanzado, encarando las dificultades y anticipándome a las dificultades que vendrán. Entonces, yo no puedo opinar de cómo se trabajó con tal sindicato o tal otro, porque yo no estaba ahí. Pero sí sé que cuando uno tiene que desplegar un plan hacia adelante, creo que he demostrado que tengo la capacidad de comunicarlo, que armamos equipos, las cosas tienen que tener su tiempo. Entonces, no me pida que opine más sobre qué pasó con los sindicatos hace unos años. Porque lo que quiero decirles es, hay planes hacia el futuro es muy importante cómo nos preparemos, y yo tengo mucha confianza en el diálogo. Mucha confianza en el diálogo centrado en los ejes conceptuales, no en los titulares. Es importante la pregunta porque hizo una definición concreta. Hice una definición de que en principio no se va a cambiar la educación. No, yo no dije eso. Yo dije que en principio no era mi prioridad, que en principio voy a ir hacia los contenidos, hacia las metas, y que no voy a poner por delante el cambio de las instituciones antes que centrarme en las cosas verdaderamente importantes. Está clarísimo. Ahora Carolina, vos decías que no se te podía pedir definición sobre algo que pasó en un gobierno anterior. Y yo me pregunto, el hecho de que vos hayas formado parte de ese gobierno, que hayas formado parte del Consejo de Ministros de ese gobierno, que es en definitiva el máximo poder de decisión del gobierno, y que además representes a la fuerza política que ocupó, no en cierta medida le da derecho a la ciudadanía a imputarte a ti también, al igual que los aciertos, también los errores que haya cometido esa administración? Yo asumo todos los errores que pueden haber cometido todos los gobiernos del Frente Amplio, sin ningún problema. Y no estoy diciendo que no se me pida definición sobre los temas del gobierno del que yo formé parte. Lo que sí digo es que en un gobierno, un presidente o una presidenta maneja mucho más información que los que maneja un ministro o una ministra. Yo no era la presidenta en este periodo. Por lo tanto, de lo que estoy hablando es de lo que estoy proponiendo yo. Yo estoy compitiendo para ser la candidata por el Frente Amplio a la presidencia de la República, y de lo que estoy hablando, sin negar mi trayectoria ni la trayectoria del Frente Amplio, de lo que estoy hablando es de mi propuesta. ¿Okay? Muy bien, nos vamos a la tanda y volvemos con la única candidata mujer que hay en estas internas. Así es. Seguimos en la mira con Carolina Cose. Carolina, ¿sabe que yo pensé que usted iba a ser claramente la candidata de Mujica, o la candidata que Mujica apoyaba, y que Mujica iba a jugar un papel un poco más activo? Y no lo vi tan activo a Mujica. ¿Usted esperaba algo un poco más de actividad de Pepe? No, yo creo que la candidata soy yo. Y lo que tengo es una agenda súper intensa y una muy buena complementación con todos los grupos que me apoyan, en particular con el MPP, que es un grupo muy grande, y la verdad que recorremos el Uruguay de manera sincronizada. Yo voy una semana a un lugar y van alguien antes y alguien después, de todos los grupos, ¿no? En particular, Pepe también tiene actividad. Yo creo que él es una referencia nacional e internacional. Y la verdad que a mí, digamos, que él piense y diga que soy la candidata
para este momento histórico del Uruguay, me parece que es un orgullo. También ellos mismos me propusieron generar una lista para las internas, porque hay gente que quiere votar mi candidatura sin votar un sector, y esa lista se generó a nivel nacional, es la 4-2020, incluso se reparte equitativamente, o sea que hay una... ¿Cómo es esa lista? ¿Quién la integra? La encabeza Carmen Beramendi. Hay una cantidad de gente independiente. ¿Qué es como independiente dentro de los grupos que lo apoyan, digamos? Es para votar la candidatura a nivel nacional, no tiene ninguna expresión departamental, salvo creo en Paysandú, no estoy muy segura, independientemente del sector. Ajá. Carolina, yo estoy un poco perdido, pero tú vas a tener tu propia lista del Senado después de la primaria. No. Esta lista está planteada para las internas. Ajá, o sea, en el futuro tú vas a ir en la lista del MPP, por ejemplo. No lo tengo planteado, ni me lo planteo, porque en este momento realmente estoy a full con la campaña. Yo había entendido ni que ya había una definición de tener tu propia lista del Senado de acá a octubre. No, esta lista se generó para las internas. Pero en principio no tengo ninguna definición. Si el ganador fuera otro en el frente, la invitar a ser la compañera de fórmula, ¿aceptaría? Ya, vamos a hacer al revés. Si yo fuera la ganadora, a mí me gustaría que uno de los 3 precandidatos fuera mi vicepresidente. Por tanto, la respuesta inversa es igual. Es una definición, vamos de vuelta, es una definición que no es de la que gane o del que gane. Es una definición del Frente Amplio. Es un tema esto de que gané el jueguito y me llevo la pelota. Pero tengo una duda ahí, porque, por ejemplo... ¿Es la definición del Frente Amplio? Sí. ¿De que la fórmula salga de los 4? No. ¿Quién es el vicepresidente? Ahí va, porque yo... No entiendo, perdón. Es una definición que toma el Frente Amplio. Ah, que va a tomar. Claro, sí. No, porque, por ejemplo, digamos que... A ver... Yo digo lo que a mí me gustaría. Sí, entendí, sí. Y además, digo, puedo decir por qué me gustaría que fuera uno de los 3. Sí. Por una de las cosas que vos me preguntaste al principio. A ver. ¿Qué aprendí en esta campaña? Yo aprendí que en la campaña se requiere mucho sacrificio y mucho compromiso. Y los 4 estamos con este tono, digamos, de entrega, de sacrificio, de compromiso. De premiar, digamos, de reconocerle. Y no solo eso, sino porque me parece que la mejor forma de legitimación son las urnas. Entonces... Pero ahí vamos a suponer, Carolina, que no termines ni primera ni segunda. ¿Podrían ser, entonces, 2 hombres los que integren la fórmula del Frente Amplio en ese caso? Yo creo que la fórmula tiene que ser paritaria, pero esa va a ser una definición del Frente Amplio. Y además, pero ¿qué es más importante en este caso, no? ¿Que sea paritaria o que sea el 1 y el 2, aunque sean hombres? Hay que discutirlo. Ajá. Es una definición del Frente Amplio y no creo que la discusión sea ahora. Yo creo que quien quiera poner esa discusión ahora del vice, la vice, me parece que a los Frente Amplistas nos distrae de lo importante. Ajá. No, está bien, pero... De verdad que nos distrae a los Frente Amplistas, porque para mí, para los Frente Amplistas, lo importante hoy es centrarse en la profundización del programa, en el análisis de las propuestas, en una evaluación seria y responsable, dirigida a tomar una decisión responsable el 30 de junio para completar la propuesta del Frente Amplio a la ciudadanía. Está bien, pero si fuéramos a hablar del tema candidaturas, por descarte, más descarte, o sea, considera que tiene que ser paritaria y considera que sería bueno que la fórmula la integraran uno de los 4. Ergo, si usted pierde, lo que está diciendo es, yo voy a ser la vicepresidenta. Bueno, ¿no? Digo, de las 2 definiciones que usted hace, se desprende eso. Es la realidad. No lo sé. Vamos a ver. Ahora no me interesa. La verdad que ahora estamos en otra cosa. Me gustaría hablar un poco de economía. Qué raro. Entender un poco su posición frente a las 2 grandes restricciones que va a tener el próximo gobierno en materia económica. Por un lado, el crecimiento. Una economía va a heredar una economía que no crece o que crece muy, muy poco y por lo tanto hoy se habla de un escenario de estancamiento. Hay que aclarar que todavía no tenemos ni
ni usted ni nosotros los datos del primer trimestre que se conocieron ayer, digamos, para nosotros todavía hoy se van a conocer, entonces todavía no podemos manejar los últimos números, pero hablamos de un escenario de estancamiento económico. Y luego la restricción a nivel fiscal. Estamos hereda el próximo gobierno un déficit de 4,8%. ¿Cómo lidiar con ese escenario tan complejo? Porque limita la capacidad de hacer, en particular en los primeros años del próximo gobierno. ¿Qué diagnóstico tiene y sobre todo qué medidas concretas para bueno, relanzar la economía y sobre todo controlar ese déficit fiscal? Sí. Relanzar la economía, me parece que la dinamización de la actividad es muy importante, dinamizar el mundo del trabajo, una fuerte promoción de inversión privada para obra pública de infraestructura, fuerte promoción a través de diversas herramientas, no exclusivamente las PPP, que además creo que hay varios cambios que se le pueden hacer para que sean más ágiles. No solamente eso, creo que recurrir al mercado minorista de capitales tiene que estar sobre la mesa en varios proyectos de infraestructura, como estuvo en el Parque Eólico de UTE. Una fuerte campaña de reconversión laboral, que no arrancaría de cero, porque algo de eso ya está haciendo muy bien INEFOP, pero yo creo que en una segunda generación, digamos, al trabajo de INEFOP hay que sumarle un fuerte liderazgo de la UTU, en una fuerte campaña de reconversión laboral. Y por otro lado, programas específicos que permitan. Yo veo en el interior una gran oportunidad y una gran necesidad. Entonces yo creo que tenemos que estructurar programas, algo de eso empieza a pasar ahora, que los trabajos más de mayor valor agregado que están concentrados en Montevideo empecemos a forzar, digamos, la multiplicación de esos trabajos en el interior para ir acercando otras actividades al interior y empezar un proceso de enriquecimiento de la matriz productiva. Entonces, en principio me parece que no hay una sola cosa para hacer, te dije 3 o 4, pero seguramente aparezcan muchas más, pero ese sería el tono. Y por otro lado, en términos de egresos, creo que seguir afinando la puntería en lo que es la eficiencia del gasto, unificar programas, unificar fondos, buscar oportunidades de ahorro en todos los lugares del Estado, razonablemente, ¿verdad? Así que la encararía por ahí. Lo que sí veo es que es necesario mucho trabajo, mucha integración y poner los temas en el centro, ¿verdad? En particular al último gobierno y de hecho también al anterior le costó muchísimo encauzar eso mismo que tú planteas, el hecho de obra pública financiada por privados. Y bueno, las PPP tuvieron un proceso muy largo, mucho más largo de lo que esperaba el primer gobierno, el gobierno de Mujica, mucho más largo también de lo que esperaba el segundo gobierno de Vázquez. Y bueno, ¿qué hay que hacer diferente para que viabilizar un plan que está muy sostenido, como tú decías, en obra pública financiada por privados? Cuando hay un escenario además donde la confianza de los privados en la economía uruguaya, no para financiar deuda pública, sino para financiar la economía real, está en niveles bajos y bajos a niveles, estamos hablando del clima inversor, o lo que manifiestan los inversores y los empresarios está a niveles bajos, a niveles cercanos a los que era en el peor momento de la crisis. Entonces, ¿cómo manejar ese escenario cuando se depende también de las voluntades de ese público inversor? Sí, el público inversor nacional, digamos, demostró cuando se salió al mercado minorista de capitales que rápidamente en 24 horas se vendieron todas las acciones de ese proyecto y hay diversos indicios que marcan que hay un capital nacional que sería bueno darle oportunidades de hacer colocaciones en proyectos de infraestructura con la seguridad que tiene, por ejemplo, que esté una empresa pública detrás, ¿verdad? Que esa es la garantía, por eso se fueron en 24 horas, porque tenían una rentabilidad interesante. Bueno, sí, había un proyecto, digamos, un modelo de negocio que permitía ¿Seguro? Que el privado, pero yo pienso en obras públicas en general y es más difícil a veces. Depende. Por ejemplo, el tema de la cárcel era lo que más complicaba, era eso es otro justamente capítulo. Lograr un modelo de negocios que al privado le fuera atractivo. Sí, eso es otro capítulo. Yo pienso eso es otro capítulo que habrá que tratar aparte, el tema de las cárceles, pero yo pienso en obra pública de infraestructura productiva. Por ejemplo, terminar el proyecto de fibra óptica al hogar.
ese es un proyecto. Pero hay muchos más. Yo he conversado mucho con empresas muy grandes del mundo en mi experiencia como jerarca, y lo que yo veo también es que una PPP de 30, 40 millones de dólares, 50, no le mueve la aguja a los grandes inversores. Y por eso he planteado, y porque ellos mismos me lo han, en conversaciones me lo han dicho, ¿verdad? No es que tengo el inversor para esto. Juntar varios proyectos y salir con un paquete más grande, que eso generalmente, incluso estudios especializados de acá me lo han dicho. Y después algunos ajustes de funcionamiento que me parece que hay que hacer. Que lo maneje un equipo interministerial, ¿verdad? Que eso acelera los tiempos. Algunos cambios en las escrituras de los pliegos, por ejemplo, comprometer una fecha de adjudicación. Hay una serie de cosas a cambiar en las PPP que me parece que con la experiencia que tenemos podemos llevarlo adelante. Pero no es lo único, ¿verdad? También hay otra condición, que Uruguay ha avanzado muchísimo en el mundo digital, y eso también cambia la calidad de la inversión que se puede salir a buscar, que ese es otro cambio que creo que hay que introducir. En la política de búsqueda de inversiones, una política proactiva de búsqueda de inversiones calificadas, dada la sólida infraestructura digital que tenemos en Uruguay, y sobre todo de Uruguay con el mundo, y con toda América. ¿La propuesta de Andrade de poner impuestos? Yo no pondría el foco. Lo que dice el programa del Frente Amplio es analizar la factibilidad de imponer el capital. Eso es lo que dice el programa del Frente. Lo que yo digo es que en nuestra propuesta el foco va a estar puesto en dinamizar el mundo del trabajo y la actividad. Quiero darle oportunidad a los capitales privados nacionales de invertir, y después se analizará si no se invertía porque no podían o porque no querían. Así que será un proceso. ¿Pero es factible realmente en el corto plazo, con un déficit tan alto, con los ojos de las calificadoras de riesgo encima de Uruguay, pensar en que el próximo gobierno va a poder transitar 1 o 2 años sin lograr una mejora significativa de los desequilibrios fiscales? Porque, digamos, si yo pienso, bueno, apostamos al crecimiento, como tú decís, para mitigar este problema fiscal, o apostamos a una reducción de gastos. Todo eso son cosas que llevan tiempo, y parece muy difícil pensar en resultados de 1 año, 2 años. ¿Y qué señales hay que dar en el corto plazo para, bueno, empezar un proceso paulatino de reducción del déficit? Eso se puede hacer sin un ajuste de los ingresos, sin una suba de impuestos, sin una suba de tarifas. Muchos analistas privados y de distintas, digamos, corrientes ideológicas con distintas afinidades plantean que no. ¿Qué es lo que tiene su equipo, digamos, para decir sobre eso? Lo que tengo para decir es que todas estas cosas hay que hacerlas al mismo tiempo. No es solo trabajar sobre los egresos o solo trabajar sobre los ingresos. Hay que trabajar sobre las dos cosas, y no de una única forma. Y hay que trabajar muchísimo. Pero me parece que es el plan más sensato, y es el plan que estamos proponiendo. ¿Va a ser inocua? ¿Puede asegurarle a la gente que va a ser inocua al bolsillo, que no va a doler esa corrección de la situación fiscal? A mí me parece que algo muy importante en la nueva forma de construir política, que yo creo que hay que profundizar, es evitar la demagogia. Entonces yo lo que estoy diciendo es, hay que reconocer las dificultades, hay que reconocer las oportunidades, y hay que hacer propuestas claras, concretas, como las que estoy discutiendo contigo. Y yo no le estoy diciendo a la gente que el mundo no va a ser más fácil. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que prepararnos, y estamos en condiciones de prepararnos para recorrer ese futuro y para construirlo. Porque ahora pasan cosas que hace 3 años nos hubieran parecido imposibles, y sin embargo forman parte de nuestra normalidad. Bueno, no tenemos tiempo. Perdón. No, estamos hablando. Estamos acá negociando. No, yo decir que ser candidato del oficialismo en una elección, en una campaña electoral, siempre es muy difícil. Porque cualquier propuesta que usted haga, yo le digo, ¿y por qué no la hizo? ¿No? ¿Por qué no la hicieron? Bueno, en un análisis superficial, sí. Usted no es superficial. Bueno, yo qué sé, pero esto de este déficit que ha ido creciendo, ¿no? El equipo, se suponía que era el mejor equipo económico que se podía poner, el equipo astorista, se le fue de las manos. Capaz que, no sé, hablo
consultaron poco a otros sectores sobre lo que había que hacer, tomaron pocas ideas como esta que usted está planteando. Mira, alternativamente nos estamos tratando de usted y de tú, no hay problema, no, espero que no. Estamos confundiendo a la gente. Estamos confundiendo a la gente. Mira, yo lo que creo es que realmente estos 3 gobiernos del Frente Amplio han cambiado el Uruguay y que si se van a poner a analizar, yo estoy de acuerdo que el déficit fiscal es algo que hay que cuidar mucho, son las cuentas públicas, sin duda es un índice observado y mirado por todas las calificadoras, no hay duda que es un tema que hay que cuidar, pero también hay que mirar su composición, cosa que también hacen las calificadoras, y si en ese déficit fiscal hay parte que fue inversión pública que se convirtió en infraestructura, bueno, eso es lo que da las posibilidades hoy de pararse desde otro lugar. Pero Carolina, yo estaba hablando hoy de inversión. del gasto, la inversión está en su nivel más bajo desde por lo menos el año 2006, la inversión pública. Justamente fue lo que se pudo acotar para que el déficit no fuera mayor de lo que hoy es. No, yo me refiero al proceso, ¿verdad? Él hablaba del proceso y yo seguía hablando de los 3 gobiernos, ¿verdad? Entonces, bien. Por ejemplo, la inversión de la reconversora en la frontera entre Uruguay y Brasil es una inversión pública que se hizo para infraestructura, que es la que hoy, 4 o 5 años después, nos permite exportar energía a Brasil. Entonces, ese déficit fiscal incluye muchas cosas también. Eso es lo que estoy diciendo. Fito. Una pregunta fácil. No, yo creo que uno de los, claramente en esta campaña electoral, sobre todo en el discurso de todos los precandidatos frente amplistas, hay un tema que aparece recurrentemente que es de la mayor importancia, que es el de cambiar el perfil de las exportaciones uruguayas, de la producción uruguaya, dejar de vender commodities. Es un asunto, es una discusión que está instalada hace mucho tiempo en Uruguay, que forma parte, digamos, de los asuntos que discute el Frente Amplio habitualmente, pero en estos 15 años no ha podido cambiar sensiblemente el perfil de la producción uruguaya y seguimos vendiendo mucho más commodities de los que en principio uno hubiera esperado con un gobierno del Frente Amplio. En concreto, ¿qué es lo que se puede hacer, Carolina, en los próximos años? ¿Qué políticas en concreto tú estás pensando para cambiar el perfil de la producción uruguaya en este sentido? Más innovación, más ciencia, tecnología. Sí, más innovación. ¿Pero más cómo? Sí. Primero, lo comenté con él al principio cuando hablábamos de dinamización de la economía. Hay sectores que tienen exactamente las condiciones que tú estás diciendo, innovación, desarrollo, que tienen un lugar en la economía del mundo actual y que están concentrados en Montevideo. Y esos sectores son software, diseño, audiovisual. Esos sectores, nosotros hemos creado la carretera, que son las telecomunicaciones, y las capacidades en el interior para que se puedan desarrollar también en el interior. Entonces yo creo que hay que generar estímulos estructurantes para multiplicar esos trabajos en el interior. ¿Qué tipo de estímulos, Carolina? Y por ejemplo, puntear diferente los proyectos de transformación digital si se desarrollan en el interior, por ejemplo. Ese es un estímulo. Otro estímulo, por ejemplo, este gobierno, sobre fines del 2018, planteó una medida de tax break, que es devolución de parte de lo que se gasta en Uruguay en producciones audiovisuales internacionales, y eso hizo que Uruguay apareciera como un punto a ser tenido en cuenta, el único punto en América Latina en la revista que circulaba en Cannes para invertir en la industria audiovisual. Entonces, esas son actividades para las cuales nosotros podemos multiplicar el trabajo y, lo que es más importante, poner en el interior otra actividad humana al lado de las actividades humanas que ya existen. Y eso genera a nivel de la sociedad un intercambio que va a empezar a enriquecer a la sociedad y a los sectores que ya están. Y a los sectores tradicionales, a la agroexportación, hay que acercarla muchísimo más a la ciencia y a la tecnología. Por ejemplo, una de las cosas que proponemos es hacer énfasis en el procesamiento mecánico de la madera. Y ahí tenemos todas cosas sueltas que tenemos que juntar. Tenemos la materia prima. No había formación al respecto en el Uruguay. La ORT avanzó mucho. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República
también empieza a haber formación y tenemos una necesidad que es la vivienda. Y si se concreta UPM, vamos a tener un centro de desarrollo tecnológico y de I+D en el centro del país, dirigido al área forestal madera. Entonces, creo que eso también va a generar una rama de actividad nueva. Se nos fue el tiempo. Y sí. Se nos fue el tiempo. Sí. Todo se termina. Muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien.